Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy para un vídeo que, como dice el título, promete ser bastante interesante. Hoy vamos a sumergirnos en el revuelo que ha causado Hande Erupar Rafael, la talentosísima actriz turca, en las redes sociales. No vamos a hablar de un nuevo proyecto cinematográfico, ni de un premio que haya ganado. Vamos a hablar del impacto, literal, que ha tenido su escote en Instagram y seu superíndice 3 esto ha generado una ola de reacciones. Antes de empezar, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de chismes de celebridades, análisis de tendencias y en general, un buen rato, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre trato de traerles temas que los mantengan entretenidos. Ahora sin más preámbulos, vamos a desglosar este escotegate, por llamarlo de alguna manera. ¿Listos? Imaginen esto, abren Instagram, como hacen la mayoría de nosotros varias veces al día, y se topan con una foto de Hande Erupar Rafael. Hasta ahí, todo normal. Hande es bellísima, tiene un estilazo increíble y sus fotos siempre son dignas de un like. Pero en esta ocasión superíndice 3N, la foto era diferente. Un vestido, un top, algo que realzaba su figura, un escote pronunciado. Y boom, la bomba estalló superíndice 3. Las redes sociales, como era de esperarse, se encendieron. Por un lado, estaban los fans incondicionales, alabando su belleza, su confianza y su derecho a vestir como le plazca. Comentarios como diosa, reina, icono inundaron la sección superíndice 3N de comentarios. Emojis de corazones, llamas y caritas enamoradas por todas partes. Era la Hande Erupar Rafael Christian Society en pleno apogeo. Pero por supuesto, no todo fue miel sobre hojuelas. También copyright en surgió superíndice 3 la otra cara de la moneda, las críticas. Comentarios que juzgaban su elección superíndice 3N de vestuario, que la acusaban de buscar atención superíndice 3N, que insinuaban que estaba sexualizando su imagen. El clásico debate sobre la libertad de expresión superíndice 3N versus la objetivación superíndice 3N femenina. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque ese ayuda de la foto en lo que realmente me fascina es que superíndice 3 una simple imagen puede generar tanta controversia. ¿Por qué copyright un escote sigue siendo un tema tan tabú en el siglo XXI? ¿Por qué copyright una mujer no puede decidir libremente seu superíndice 3 vestirse sin ser juzgada o acosada? Creo que hay varias capas que analizar aquí. En primer lugar, la cultura. En muchas sociedades, incluyendo la turca, existe una presión superíndice 3N social sobre las mujeres para que se vistan de cierta manera, para que sean modestas y recatadas. Cualquier desviación superíndice 3N de esta norma se considera una provocación superíndice 3N, una falta de respeto. Luego el tema de la objetivación superíndice 3N. Algunos argumentan que mostrar el cuerpo, especialmente el escote, contribuye a reducir a la mujer a un objeto sexual, a valorar su apariencia física por encima de sus cualidades intelectuales o profesionales. Y si bien entiendo este argumento, creo que es importante distinguir entre la objetivación superíndice 3N impuesta y la elección superíndice 3N personal. Porque al final del día Hande Erupar Rafael es una mujer adulta, inteligente y exitosa que tiene todo el derecho a decidir seu superíndice 3 quiere presentarse al mundo. Si ella se siente seu superíndice 3 moda y segura con su escote, ¿qué copyright N somos nosotros para juzgarla? ¿Acaso no tenemos cosas importantes de copyright preocuparnos? Además, creo que es importante reconocer el poder que tiene la imagen. Hande Erupar Rafael es una figura pública, un modelo a seguir para muchas superíndice 3 venes. Al desafiar las normas tradicionales de vestimenta, estuve enviando un mensaje importante, que las mujeres pueden ser sexys, inteligentes, talentosas y exitosas al mismo tiempo. Que no tienen que elegir entre una cosa y la otra. Por supuesto, esto no significa que todas las mujeres tengan que salir con escotes pronunciados para ser empoderadas. El empoderamiento femenino se manifiesta de muchas maneras diferentes, y cada mujer tiene que encontrar la que mejor se adapte a ella. Pero creo que es importante celebrar la diversidad de expresiones y no imponer juicios de valor basados en nuestros propios prejuicios. Ahora bien, volviendo al tema de las redes sociales, creo que es importante recordar que Instagram es un espacio donde la gente proyecta una versión superíndice 3N idealizada de sí misma.
Las fotos son cuidadosamente seleccionadas, los filtros se aplican con generosidad y la realidad se distorsiona un poco. No podemos tomar todo lo que vemos en Instagram al pie de la letra. Sin embargo, también Copyright N es cierto que las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para el cambio social. Pueden servir para visibilizar problemas, para conectar a personas con intereses comunes y para promover debates importantes. Y en este caso, la controversia generada por el escote de Anne de Eru Parrafoel ha servido para poner sobre la mesa un tema que sigue siendo relevante, la libertad de expresión superíndice 3N femenina. Personalmente creo que Anne de Eru Parrafoel se veía espectacular en la foto. Irradiaba confianza y seguridad, y eso es lo que realmente importa. Pero ese ayu de mi opinión superíndice 3N personal, creo que es importante respetar su decisión superíndice 3N y no caer en juicios simplistas y machistas. Y aquí es donde quiero abrir el debate con ustedes. ¿Qué copyright opinan sobre todo esto? ¿Creen que Anne de Eru Parrafoel fue demasiado lejos con su escote? ¿O creen que tiene todo el derecho a vestirse como quiera? ¿Creen que las redes sociales exageran este tipo de controversias? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus diferentes puntos de vista. Para terminar, quiero recordarles que este vídeo no pretende ser un ataque a nadie ni defender una postura en particular. Simplemente quiero analizar un fenómeno superíndice 3 menos social que me parece interesante y que creo que merece ser discutido. Creo que es importante que hablemos abiertamente sobre estos temas, que cuestionemos nuestras propias creencias y que tratemos de entender las diferentes perspectivas. En resumen, la foto de Anne de Eru Parrafoel con su escote generó superíndice 3 una gran controversia en las redes sociales, dividiendo a la gente entre los que alababan su belleza y su confianza, y los que criticaban su elección superíndice 3N de vestuario. Este incidente puso de manifiesto el debate sobre la libertad de expresión superíndice 3N femenina y la objetivación superíndice 3N del cuerpo de la mujer. Ese ayu de la opinión superíndice 3N personal, creo que es importante respetar la decisión superíndice 3N de Anne de Eru Parrafoel y no caer en juicios simplistas y machistas. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para el cambio social, pero también Copyright N pueden ser un espacio donde se proyecta una versión superíndice 3N idealizada de la realidad. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Recuerden que la discusión superíndice 3N respetuosa es siempre bienvenida. Y ahora el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción superíndice 3N. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, denle un like y compártanlo con sus amigos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Prometo seguir trayendo copyright dándoles temas interesantes y entretenidos. Hasta la superíndice 3 sima. Asterisco asterisco asterisco. Ahora, para ampliar la noticia y seguir manteniendo el tono y estilo del vídeo, vamos a profundizar en los siguientes aspectos. Asterisco asterisco 1. Contexto de la carrera de Anne de Eru Parrafoel y su imagen pública asterisco asterisco. Anne de Eru Parrafoel no es una recién copyright N llegada. Es una actriz consolidada en Turquía con una trayectoria que abarca varios diéresis copyright hitos televisivos y cinematográficos. Su popularidad se disparó superíndice 3 con series como Senkalkam, que la catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Antes de esa serie, ya era conocida, pero ese papel la consolidó superíndice 3 como una de las actrices queridas y seguidas en las redes sociales. Con millones de seguidores en Instagram, Anne es una influencer en toda regla, colaborando con marcas de renombre y marcando tendencias de moda y belleza. Su imagen pública siempre ha sido cuidada, combinando la elegancia y la naturalidad. Ha sabido mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal, mostrándose cercana a sus fans y comprometida con causas sociales. Por eso esta foto en particular, que algunos consideraron atrevida, generó superíndice 3 un impacto aún mayor. No es que Anne nunca haya mostrado piel, pero la combinación superíndice 3N del escote pronunciado y la postura segura de su misma fue lo que detonó superíndice 3 la polu copyright mica. Asterisco asterisco 2. Análisis detallado de las reacciones en redes sociales asterisco asterisco.
Vamos a sumergirnos a UNMU-S en los comentarios y reacciones que inundaron las redes sociales tras la publicación superíndice 3N de la foto. El club de fans incondicional este grupo, como ya mencionó copyright, fue el primero en reaccionar, defendiendo a Ande a capa y espada. No solo elogiaron su belleza, sino que también copyright N destacaron su valentua por desafiar las expectativas y mostrarse tal como es. Algunos fans incluso compartieron fotos similares de otras celebridades, argumentando que el escote de Ande no era nada del otro mundo y que la reacción superíndice 3N era exagerada. Este grupo también copyright N arremetió superíndice 3 contra los críticos, acusándolos de ser haters, y de estar motivados por la envidia. Los críticos, bien intencionados, este grupo se caracterizó superíndice 3 por expresar sus críticas de forma constructiva. Argumentaban que Ande al ser una figura pública, tenía una responsabilidad con sus seguidores, especialmente las superíndice 3 venes. Sugeruan que la foto podrá enviar un mensaje equivocado, promoviendo la idea de que el valor de una mujer reside en su apariencia física. Este grupo se mostraba preocupado por la imagen que Ande estaba proyectando y por el impacto que podrá tener en la sociedad. Los críticos directos este grupo, por otro lado, no se anduvo con rodeos. Sus comentarios eran abiertamente negativos, juzgando el aspecto físico de Ande, su elección superíndice 3N de vestuario y su intención superíndice 3N al publicar la foto. Algunos llegaron incluso a insultarla y a acosarla verbalmente. Estos comentarios reflejan una mentalidad machista y misu superíndice 3 gina que, desafortunadamente, sigue presente en las redes sociales. El silencio de la propia Ande es importante destacar que Ande Eru párrafo el no emitió superíndice 3 ningún comentario oficial sobre la polu copyright mica. No defendió superíndice 3 su elección superíndice 3N, ni respondió superíndice 3 a las críticas. Optu superíndice 3 por el silencio, lo cual generó superíndice 3 a UNMU-S especulaciones y debates. Algunos interpretaron su silencio como una forma de evitar alimentar la controversia, mientras que otros lo vieron como una falta de respeto hacia sus fans y detractores. 3. El contexto cultural turco y las expectativas sobre las mujeres Para entender completamente la reacción superíndice 3N a la foto de Ande Eru párrafo es fundamental analizar el contexto cultural turco. Si bien Turquía es un país laico, la religión superíndice 3N y las tradiciones juegan un papel importante en la sociedad. En muchas familias y comunidades, se espera que las mujeres se vistan de forma modesta, y que eviten mostrar su cuerpo en público. Esta expectativa se ve reforzada por ciertos medios de comunicación superíndice 3N y por figuras religiosas conservadoras. Sin embargo, también copyright N es importante destacar que Turquía es un país diverso y que existen diferentes puntos de vista sobre el papel de la mujer en la sociedad. Hay muchas mujeres turcas que son exitosas, independientes y que desafían las normas tradicionales. Ande Eru párrafo en cierto modo, representa esta nueva generación superíndice 3N de mujeres turcas que se sienten libres de expresar su individualidad y de tomar sus propias decisiones. 4. La delgada línea entre empoderamiento y objetivación Este es un tema central en el debate sobre el escote de Ande Eru párrafo Du superíndice 3 de esto, la lunea entre el empoderamiento femenino y la objetivación superíndice 3N del cuerpo de la mujer. Algunos argumentan que mostrar el cuerpo puede ser una forma de empoderamiento, siempre y cuando la mujer lo haga por elección superíndice 3N propia y se sienta CEU superíndice 3 moda y segura. Otros, sin embargo, creen que cualquier forma de exhibición superíndice 3N del cuerpo contribuye a perpetuar la objetivación superíndice 3N y a reforzar los estereotipos de GEU copyright Nero. Es importante tener en cuenta que no hay una respuesta fácil a esta pregunta. La lunea entre empoderamiento y objetivación superíndice 3N es subjetiva y depende de la perspectiva de cada persona. Lo que para una mujer puede ser una forma de expresar su sexualidad y su confianza, para otra puede ser una forma de sentirse explotada y cosificada. 5. El poder de las redes sociales y la cultura de la cancelación Las redes sociales han amplificado enormemente el impacto de este tipo de controversias. Un simple comentario puede viralizarse en cuestión superíndice 3N de horas y generar una ola de reacciones a nivel global.
Además, las redes sociales han creado una cultura de la cancelación superíndice 3N, donde las personas son juzgadas y castigadas por sus opiniones o acciones. En el caso de Anderu Parrafoel, algunos usuarios incluso pidieron que se la cancelara, es decir, que se dejara de apoyar su carrera y que se la excluyera de proyectos futuros. Esta cultura de la cancelación superíndice 3N puede ser muy perjudicial para la libertad de expresión superíndice 3N y para la diversidad de opiniones. *** 6. La respuesta de otras celebridades y figuras públicas ***. Será interesante analizar si otras celebridades turcas o internacionales se pronunciaron sobre la polu copyright mica del escote de Anderu Parrafoel. ¿Alguna figura pública salió superíndice 3 en su defensa? ¿Alguna otra celebridad la criticó superíndice 3? La respuesta de otras figuras públicas podrá dar una idea de CEU superíndice 3 cómo se percibe este tipo de controversias en la industria del entretenimiento y en la sociedad en general. *** 7. El impacto a largo plazo en la imagen de Anderu Parrafoel ***. ¿Esta polu copyright mica afectaru a la imagen de Anderu Parrafoel a largo plazo? ¿Le traeru problemas con marcas o con proyectos futuros? ¿O por el contrario, reforzaru su imagen como una mujer independiente y segura de sí misma? Es difícil predecir el futuro, pero será interesante observar CEU superíndice 3 cómo evoluciona la carrera de Anderu Parrafoel en los plus superíndice 3 simos aún más menos o si esta controversia tiene algún impacto en su trayectoria. *** 8. Reflexión final, un llamado a la tolerancia y al respeto ***. En definitiva, la controversia generada por el escote de Anderu Parrafoel es un reflejo de los debates y tensiones que existen en la sociedad actual en torno al papel de la mujer, la libertad de expresión superíndice 3N y la objetivación superíndice 3N del cuerpo femenino. Es importante que hablemos abiertamente sobre estos temas, que cuestionemos nuestras propias creencias y que tratemos de entender las diferentes perspectivas. Pero sobre todo es fundamental que promovamos una cultura de tolerancia y respeto, donde cada persona se sienta libre de expresarse y de tomar sus propias decisiones sin ser juzgada o acosada. Y en el caso de Anderu Parrafoel, creo que lo más importante es respetar su decisión superíndice 3N de vestirse como quiera y reconocer su talento y su contribución superíndice 3N al mundo del entretenimiento. Ahora después copyright de haber profundizado en todos estos aspectos, creo que tenemos una visión superíndice 3N mucho completa de la controversia generada por el escote de Anderu Parrafoel. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya invitado a reflexionar sobre este tema. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios abajo y a compartir sus opiniones. ¿Qué copyright piensan sobre todo esto? ¿Creen que hemos avanzado en la lucha por la igualdad de GEU copyright nero? ¿O aún queda mucho por hacer? Me encantaría saber qué copyright opinan. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. No olviden darle like si les gustó superíndice 3 y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Hasta la superíndice 3 sima.